Buen día. En esta ocasión vamos a analizar algunos temas como la creación de historias, de pequeñas narraciones, además de la creación de personajes. Vamos a remitirnos al texto de trabajo desde la página número 18, en la parte de anexos, y leemos el texto juntos. Actividades recreativas para el buen uso del tiempo libre. 1. Lectura. Lee el siguiente texto y realiza las actividades planteadas. La guerra no tiene rostro de mujer. De Svetlana Alexievich. Según los estudios históricos, desde cuando las mujeres han formado parte de los ejércitos profesionales, y en el siglo IV a.C., en Atenas y Esparta, las mujeres participaron en las guerras griegas. En épocas posteriores, también formaron parte de las tropas de Alejandro Magno. El historiador ruso Nikolai Karamzin escribió sobre nuestros antepasados. En ciertas ocasiones, las esclavas se unían valientemente a sus padres y esposos durante las guerras. Por ejemplo, durante el asedio a Constantinopla en el año 626, los griegos descubrieron muchos cadáveres de mujeres entre los esclavos caídos en combate. Además, una madre al educar a sus hijos siempre le prepara para que fueran guerreros. Y en la Edad Moderna, la primera vez fue en Inglaterra, entre 1560 y 1650. Fue entonces cuando se comenzaron a organizar hospitales donde servían las mujeres. ¿Qué pasó en el siglo XX? A principios de siglo, en la Primera Guerra Mundial, en Inglaterra, las mujeres fueron admitidas en las Reales Fuerzas Aéreas. Entonces formaron el Cuerpo Auxiliar Femenino y la Sección Femenina de Transporte. En total, 100.000 efectivos. En Rusia, Alemania y Francia también hubo muchas mujeres sirviendo en hospitales, militares y trenes. Pero fue durante la Segunda Guerra Mundial cuando el mundo presenció el auténtico fenómeno femenino. Las mujeres sirvieron en las Fuerzas Armadas de varios países, en el ejército inglés, 225.000, en el estadounidense, entre 400.000 y 500.000, en el alemán, 500.000. En el ejército soviético hubo cerca de 1 millón de mujeres. Dominaban todas las especialidades militares, incluso las más masculinas. Incluso llegó a surgir cierto problema lingüístico. Hasta entonces, para las palabras conductor de carro de combate, infante o tirador, no existía el género femenino, puesto que nunca antes las mujeres se habían encargado de estas tareas. El femenino de esta palabra nació allí mismo, en la guerra. Actividad, emociones y palabras. ¿Qué sentiste al leer este texto? Escribe 3 palabras que resuman tus sentimientos. Sobre el texto de Svetlana Alexievich, luego inventa una historia que tenga como objetivo producir emociones similares a las que sentiste durante la lectura, aunque los personajes, las situaciones y los escenarios sean distintos. Encuentra esta lectura en el texto escolar de historia de segundo curso. Objetivo, incentivar la creatividad mediante la creación de uno o varios personajes con materiales reciclados, fomentando también la escritura creativa. Como hemos leído, vamos a crear una pequeña narración alusiva a los sentimientos que fueron inspirados por la lectura o texto que leímos anteriormente. La guerra no tiene rostro de mujer, de Alexievich. Además, la creación de personajes, que es lo que yo recomiendo que se haga primero. Piensa en el personaje que te gustaría crear. En tu cuaderno o en una hoja puedes anotar el perfil físico y psicológico de tu personaje. Para esta actividad puedes guiarte con las siguientes pautas.
Como lo ha dicho el texto, usted selecciona una hoja y responde las siguientes preguntas para formar el perfil del personaje, de su personaje, que a su vez va a protagonizar su propia historia. En recursos literarios, la descripción de las cualidades físicas de un personaje se llama prosopografía. Responde a todas las preguntas y tendrás la pauta para hacer la prosopografía o la descripción física de tu personaje. Cuando hablamos de las cualidades psicológicas, recurrimos a la técnica, al recurso literario llamado etopeya. Respondes igualmente las preguntas que tenemos aquí para formar tu personaje desde el punto de vista psicológico o emocional. Ejemplo, ¿cuál es la cualidad principal de tu personaje? ¿Cuál es su cualidad? ¿Es justo? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Es honrado? ¿Inteligente? ¿Cuál es su debilidad? ¿Es machista? ¿Es deshonesto? ¿Tiene vicios? Etcétera. El cuento es un género literario que narra una historia completa de forma breve, introduciendo el asunto, desarrollándolo y concluyéndolo. Aunque el cuento es la narración de un suceso, el suceso no es lo único importante, sino también lo que a través de él se enseña. Es un texto que refleja parte de nuestras experiencias o nuestras fantasías y se estructura a partir de un argumento, con un planteamiento, un nudo y un desenlace. Aquí tenemos recreada la estructura del cuento, una estructura muy básica, hablando desde un punto de vista de una narración lineal, desde el principio hasta el final. Tenemos el inicio, que también se lo conoce como planteamiento, el desarrollo, que se lo conoce también como nudo o problema, y el final, al cual se lo conoce en el argot literario como desenlace. Desde el punto de vista estructural, es decir, orden interno, todo cuento debe tener unidad narrativa, es decir, una estructuración, dada por una introducción o exposición, también conocida como planteamiento, un desarrollo, complicación o nudo y un desenlace o desenredo, el final. Hablando del inicio, está al principio de todo cuento, de toda narración. En él se sitúa el lugar donde sucede la acción y se presenta a los personajes protagonistas de la historia. Lo que se presenta en la introducción es lo que se quiebra, el nudo. La introducción sienta las bases para que el nudo tenga sentido. Es decir, que el inicio presentará elementos principales como personajes, el marco en el que se presenta el tiempo, el espacio, dónde sucede, cuándo sucede, a quién le sucede. Este contexto nos va a ayudar a realizar posteriormente el nudo, exponer cuál es el problema del cuento, de la narración. Desarrollo es la parte donde se presenta el conflicto o el problema de la historia, toma forma y suceden los hechos. El nudo surge a partir de un quiebre o alteración de lo planteado en la introducción. En el gráfico podemos ver un ejemplo de este quiebre de la narración, del nudo o del problema. En este caso, el cuento de Blancanieves y los 7 enanitos, podemos apreciar la imagen en la que los enanitos encuentran a Blancanieves envenenada por la manzana que le ha dado una bruja. Desenlace o final, parte donde se suele dar el clímax, la solución a la historia y finaliza la narración incluso en los textos con final abierto. Cuando hablamos de clímax, nos referimos a la parte más intensa en cuanto a las emociones que expone. Podría ser un clímax
un clímax de comedia que cause mucha risa, un clímax de terror, un clímax de suspenso, un clímax de tristeza. Tiene que ser el punto más intenso, el cual por lo general está en los desenlaces o finales, aunque hay veces en los que está en otras partes como el nudo o el problema. Puede terminar en un final feliz o no. Es donde se resuelve el conflicto del cuento y la historia se acaba. Por lo general, el bien se impone al mal. En la imagen podemos ver el famoso cuento de Caperucita Roja. No es totalmente el final, pero podría ser parte del nudo. Elementos del cuento. Cuando nosotros vayamos a hacer una narración, es muy necesario tener en cuenta todos estos elementos como el ambiente, los personajes, el tiempo y la trama. En un cuento se conjugan varios elementos, cada uno de los cuales debe poseer ciertas características propias: los personajes, el ambiente, el tiempo, la atmósfera, la trama, la intensidad, la tensión y el tono. Los personajes pueden ser personas. Los animales son los objetos que aparecen y participan en el cuento, también conocidos como actantes. En general, el autor lo presenta de forma directa o indirecta apoyándose en la descripción de sus características físicas y psicológicas o mediante su conducta y relaciones con los otros personajes, como la actividad que ya se pidió que se haga previamente a la creación de una narración: crear tu propio personaje mediante la descripción psicológica y física. En cuanto al ambiente, las circunstancias que rodean a los personajes de un cuento son importantes porque ayudan a situar la historia en un lugar y en un momento determinado. El tiempo corresponde a la época en que se ambienta la historia y la duración del suceso narrado. Este último elemento es variable. ¿Por qué es variable? Porque el tiempo lo es. Cuando usted narre una historia, cuando haga referencia al tiempo, podrá hablar de que era de noche, era de día, era de tarde, era la madrugada, era una hora específica como las 7 de la mañana, las 19 horas, las 3 de la madrugada, era invierno, verano, era otoño, era el año 2000, era el año 2020, era el siglo XVIII, etcétera. La atmósfera corresponde al mundo particular en que ocurren los hechos del cuento. La atmósfera debe traducir la sensación o el estado emocional que prevalece en la historia. Debe irradiar, por ejemplo, misterio, violencia, tranquilidad, angustia. Si usted va a narrar una historia de terror, debería poner algunos elementos sugestivos que traten de contextualizar esa emoción de misterio o de miedo. Tal vez una casa abandonada, el tiempo, la noche, tal vez lluvia, mucha oscuridad, unas velas, un cementerio, etcétera. Elementos que nos ayuden a ambientar nuestra narración. La trama es el conflicto que mueve la acción del relato. Es leitmotiv de la narración. El conflicto da lugar a una acción que provoca tensión dramática. La trama generalmente se caracteriza por la oposición de fuerzas. Esta puede ser externa, por ejemplo, la lucha del hombre con el hombre o la naturaleza, o interna, la lucha del hombre consigo mismo. ¿Cómo escribir un cuento? La idea principal debe ser el punto de partida del cuento, es la esencia de lo que se quiere expresar. Puede ser un hecho, ya sea real o imaginario, una imagen, un sueño. En muchos casos la idea es un problema que se presenta a unos personajes. Por ejemplo, el robo de algo muy valioso. Principales estructuras narrativas. A. Acción lineal. La acción se desarrolla cronológicamente, sin anacronías, sin saltos temporales. Es decir, usted narra su historia desde el principio, pasando por el nudo del problema hasta el final.
La evocación retrospectiva. La narración se estructura con frecuentes vueltas al pasado. Es decir, el narrador evocará muchos recuerdos y volverá de manera recurrente al presente. Usted podrá darse cuenta que muchas de estas técnicas narrativas se dan en las películas que nosotros vemos o más nos gustan. Anticipaciones son saltos temporales hacia el futuro. Estas historias se caracterizan por lo contrario de la evocación. Es decir, aquí se dan saltos hacia el futuro y se vuelve al presente de la historia. In media res, la acción se sitúa en medio del relato y vuelve atrás para narrar desde el comienzo y cuando llega al centro prosigue linealmente hacia el final. La técnica del contrapunto se presenta unas secuencias desbalanzadas, aparentemente sin conexión entre sí, a las que vuelve una y otra vez. A medida que avanza la obra, el lector debe reconstruir la relación que existe entre las diferentes secuencias, así como su orden cronológico. Una clasificación aplicable al modelo anterior, tenemos la estructura abierta. El relato acaba sin proponer un final, el lector lo imagina. El final abierto es una técnica narrativa en la que se plantea un final que aparentemente no es ni bueno ni malo, sino que deja una resolución a la imaginación del lector. La estructura cerrada es opuesta a la anterior. Aquí el narrador termina su obra dando un final a la historia, un final explícito. Es un final triste, un final alegre, pero es un final bien definido. Los personajes son las personas o seres ficticios que intervienen en la acción, quienes viven los acontecimientos narrados. En la creación del personaje no interesa solo los rasgos físicos, sino también los que nos los presentan como alguien dotado de personalidad. Existen varios criterios de clasificación. Por ejemplo, personajes principales que soportan la mayor parte del peso de la acción. Pueden ser protagonistas o antagonistas. En Don Quijote, el caballero y su escudero. Secundarios, actúan como complementos de los anteriores en determinados episodios. En Don Quijote, el ama y su sobrina. Por su naturaleza pueden ser históricos, basados en la realidad como el Cid. Simbólicos, significan algo independiente de su propia existencia, encarnan una cualidad o un valor que a veces se señala hasta en su nombre. Ejemplo, Doña Perfecta. Autobiográficos representan aspectos de la personalidad o vivencias reales o imaginarias de un narrador. Manolito Gafotas. Por su profundidad psicológica podrían ser planos o tipos. Están poco elaborados y manifiestan actitudes y cualidades únicas. Por ejemplo, son los buenos, el satrecillo valiente, o los malos, el lobo feroz. Pueden ser redondos o caracteres. Son humanos, contradictorios, hacen avanzar la trama y evolucionan a lo largo de la historia. Ejemplo, el Lazarillo de Tormes. En el marco narrativo, lo constituye el tiempo y el espacio. El tiempo expresa el orden en que transcurren los hechos que se cuentan. Se pueden distinguir entre tiempo interno y externo. El espacio, los diferentes lugares o espacios en los que desarrollan la acción. A continuación, vamos a dar algunas pautas para la creación literaria de su historia. ¿Cómo crear un relato o técnica de la escritura mediante la técnica automática o la escritura automática? La escritura automática, también conocida como fluir de conciencia, consiste en escribir un texto literario donde lápiz y empezar a escribir de manera que la historia salga del subconsciente. Se podría afirmar que es crear textos sin planificarlos, yuxtaponiendo en ellos situaciones de la vida del escritor que llegan de manera fugaz o repentina al pensamiento. Imágenes, ideas, experiencias que solo pueden pasar en el campo onírico o surrealista. El tiempo narrativo del fluir de conciencia es un tiempo que solo puede suceder en la subconsciencia o en los sueños del escritor, así que no te preocupes en crear. Recomendaciones.
Para la escritura automática, ponerse cómodo, elegir un buen lugar tranquilo para que no se interrumpa el proceso, despejar la mente. Pese a todo lo que se ha dicho antes, para inspirarse en la escritura automática, hay que dejar la mente en blanco para que el subconsciente actúe. Tomar el papel y el lápiz. Cualquier papel no importa, solo escribe. Deja fluir la conciencia. Se recomienda escribir rápido para que no se detenga la inspiración surrealista. Escribir sin mediar la norma lingüística. En la literatura de vanguardia todo se vale. Hay muestras literarias de escritura automática en los cuales capítulos enteros se han escrito como una sola oración. Esta ha sido la técnica de la escritura automática, que en resumen sugiere que simplemente se deje fluir las ideas y se escriba lo primero que venga a la mente, como una manera de creación para posteriormente ordenar estas ideas. Y la última técnica sería el microrrelato o la creación del microrrelato. El microrrelato no es un cuento, un poema, una frase o algún tipo de sentencia. Su extensión ronda entre las 50 y 300 palabras, aunque en este último lleva una historia más trabajada. Características del microrrelato. Es breve, bien pensado. La trama en la que el lector participe. Se debe pensar en el tipo de lector a quien va dirigido, para que éste comprenda el mensaje que está tratando de transmitir. Transmiten una historia completa. Como lo mencioné en la característica anterior, se debe conocer al lector para establecer una conexión que permita una historia completa. Situaciones de vida, personajes descifrables, diálogos con historia. Tienen título llamativo. El título desempeña una función más importante que en otros textos narrativos, ya que éste presentará la situación o trama de manera que el lector una los hilos narrativos del escritor. Generan tensión en su trama desde el principio, o sea, el título. Poseen finales intensos. En unas cuantas palabras el autor debe generar esa inquietud o catarsis al cerrar la historia. Aquí tenemos algunos ejemplos de microrrelatos. Usted, navegando en la red, podrá encontrar muchos muy interesantes. Vamos a los pasos para la creación de microrrelatos. Para crear un microrrelato se puede seguir el siguiente algoritmo. Cada escritor puede reorganizarlo de la manera que le resulte más atractiva trabajarlo. 1. Piensa en la trama. ¿Cuál será la situación o leitmotiv de tu microrrelato? 2. Elige tus personajes. Por lo general, 1 o 2. Piensa cómo será la intervención en tu trama. 3. Elige tu narrador. El texto es sumamente breve, pero siempre requiere de un narrador que puede ser omnisciente o personaje. Recuerde usted que el personaje omnisciente es ese narrador que no forma parte de la trama, no es un personaje. Simplemente es una voz que lo sabe todo de todos los personajes. Sabe lo que piensan, lo que sueñan, sabe el futuro, sabe el pasado, pero nadie sabe quién es el narrador omnisciente y se narra desde la tercera persona. O puede ser en primera persona o personaje, protagonista o testigo, que sería desde la primera persona. Considera un diálogo. Es opcional. La mejor forma de dar a conocer el personaje es a través del diálogo, como ellos se comunican. Una puntuación adecuada. La puntuación determina el tono que el microrrelato llevará. Es muy importante para que exista una comprensión completa de la historia.